Amados y muy bendecidos del Señor, tengan muy buenos días. Amados por el Señor, sí, pero también muy amados por nosotros, muy especiales para nosotros, al punto de que seguimos adelante con este reto que creemos nació en el corazón de Dios, pero que también está siendo una bendición para sus vidas. Estamos muy alegres y muy felices de poder volver a reunirnos con ustedes, de poder seguir adelante con la palabra de Dios. Y gracias a aquellas personas que nos están dejando saber que están siguiendo el reto y que están siendo alimentadas por la bendita palabra de Dios. Hoy es nuestro día número 166, gloria a Dios, y vamos a leer de corrido la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. O sea, tiene 3 capítulos nomás, son muy corticos, vamos a leerlo en uno solo y veamos qué nos quiere enseñar el Señor en este día. Bienvenidos entonces y dispónganse en su corazón, en su espíritu, para que el Señor le hable, para que el Señor lo anime por la palabra. Leemos entonces los 3 capítulos de Segunda Tesalonicenses, la segunda carta, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludos de Pablo. Nosotros, Pablo y Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Ánimo durante la persecución. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de los unos por los otros está creciendo. Con orgullo, les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esta persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual ustedes sufren. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesucristo aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos, en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios, y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Serán castigados con destrucción eterna. Serán separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por toda la vida que llevan ustedes, y será honrado junto con Él todo el que hace lo posible por permanecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Acontecimientos previos a la segunda venida del Señor. Amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera afirman haber tenido una visión espiritual, ni una revelación, o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que les dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de la anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite del medio. Entonces, el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, con señales y con milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción.
porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvará. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros y experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien nos hace santos y, claro, por creer en la verdad que es Cristo. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les hemos transmitido, tanto en persona como por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y esperanza maravillosa, los fortalezca en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3. Pablo pide oración. Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue. Así como cuando llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor los guíe el corazón y lleve su entendimiento a una total expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia y a la paciencia que provienen de Cristo. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y no siguen lo que les hemos enseñado a ustedes. Pues ustedes saben muy bien imitarnos. Cuando estuvimos con ustedes no estuvimos sin hacer nada. No, en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo de seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan una vida ociosa, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse en la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino llámenles la atención, como se hace con un hermano. Ahora, que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con ustedes. Aquí está mi saludo de mi propio puño y letra. Pablo, hago esto en todas mis cartas para comprobar que estas cartas son mías. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Esta fue la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, y básicamente era para colocar un poco de orden con respecto a mucha gente que estaba predicando tonterías acerca de la venida de Cristo, estaba confundiendo a las personas, estaba asustándolos, y Pablo está realmente diciéndoles qué es lo que va a pasar, cómo va a suceder, cómo va a ser la venida de Cristo, y bueno, eso es a lo que nos estamos enfrentando en los últimos tiempos. Cristo está cerca, la venida de Cristo está muy pronta para suceder, pero antes hay cosas que tienen que suceder en el mundo, y una de ellas es las que ustedes y yo, esta generación final, estamos viendo, donde a todo lo malo se le está llamando bueno, donde si se persigue a una persona
con un género que cambió y que quiso cambiar, etcétera, etcétera, lo van a perseguir. Si usted habla contra ellos, lo van a perseguir, le van a hacer, le van a decir, etcétera, etcétera. Pero si unos rebeldes en otro país del mundo, en otro continente, matan a 70, 100, 150 cristianos en una iglesia, los masacran, no pasa absolutamente nada. Eso es parte de la vida, nadie se va a pronunciar. Exactamente, a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno malo. En ese mundo estamos y es una señal de que Cristo viene, la descomposición de este mundo. Así que debemos estar preparados y en medio de ese mundo perverso en el que nos movemos también existen persecuciones. De hecho, Pablo en el capítulo 1, el versículo 2, el título dice ánimo durante la persecución. Pablo está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida, que le han quitado todo, que la están matando, que la están masacrando, que la están persiguiendo, que están haciendo muchas cosas en contra de ella. Pablo está diciendo ánimo, Pablo está diciendo tranquilos, el Señor pelea por ustedes, tranquilo, el tiempo de su paz viene, tranquilo, el tiempo de su tranquilidad viene. Y sabe una cosa, y lo digo por experiencia propia, y Pablo me lo enseñó también. Las persecuciones y las tristezas y las lágrimas que derramamos hoy en día, infortunadamente muchas veces son de personas que ni por la mente se nos pasaron, personas cercanas, personas que llamábamos amigos, personas que llamábamos cercanos a nosotros, son los que más están amargando nuestras vidas. Y eso, está diciendo Pablo, tranquilo, el Señor se va a encargar de eso, el Señor lo va a recompensar, el Señor va a dar el pago a cada uno en lo que depende de usted. Siga adelante, siga predicando la palabra, siga cambiando, siga viviendo para Dios. Y en el capítulo 3, Pablo vuelve y dice lo que yo, Fernando Álvarez, vuelvo y les pido enormemente. Pablo pide oración. Amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Yo, Fernando, mi amada esposa también pedimos, oren por nosotros. ¿Para qué? Dice Pablo, y le digo yo, Fernando, para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar donde llegue, así como les llegó a ustedes. Ese es nuestro deseo, difundan la palabra, ese es nuestro deseo. Ayúdenos a orar para llegar a más personas, para llegar a más oyentes que necesiten la palabra y que necesiten que en sus vidas sean cambiadas y transformadas por la palabra. El Señor está listo para cambiar las vidas, pero nosotros necesitamos también hacer nuestro trabajo. Y nosotros estamos sembrando la palabra. Ayúdenos, por favor, también a sembrarla y a llevarla a quien la pueda necesitar. Y por favor, les rogamos de nuestro corazón, oren por nosotros, oren por fortaleza, por sabiduría, por revelación en decisiones que debemos tomar. Ayúdenos a orar y sabemos que el Señor nos va a dar la mejor salida, la mejor respuesta y todos, nosotros y ustedes, van a ser muy beneficiados. Un abrazo muy grande, muchas bendiciones y volvemos con otro libro. Vamos a iniciar las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Listo? Bendiciones, volvemos.